Hola, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a este bloque de entrevistas acá en Osorno TV+, y donde hoy día contamos con un interesante invitado. Hoy día está con nosotros Ernesto Huayquián Vera, quien es el director del CEFAM de Ovejería, con quien vamos a hablar justamente de cómo está trabajando esta unidad de salud municipal en el sector, principalmente considerando la gran población de adultos mayores que ahí residen. Hola Ernesto, ¿cómo estás tú? Hola, ¿cómo estás? Muy Muchas bien. gracias por estar con nosotros y darte el tiempo de poder contarnos cómo están trabajando ustedes en Ovejería, todo el tema de la pandemia y por supuesto también las atenciones que están realizando a domicilio. Muchas gracias por la invitación. Sí, nosotros desde que comenzó la pandemia estamos realizando prestaciones mayormente en domicilio, ¿ya? Pero también de a poco vamos comenzando también con las atenciones presenciales, ¿ya? Nosotros cuando empezó la cuarentena fuimos a la casa del usuario, principalmente a los mayores de 75 años, ¿ya? Que hoy en día todavía están con cuarentena obligatoria. Y fuimos a entregar estas diferentes prestaciones que vamos a ir comenzando a contar de aquí en adelante. Ernesto, cuéntame, ¿cuál es más o menos la cantidad de población que tiene el CEFAM asignado en ese territorio? Nosotros tenemos una población asignada de 11.227 usuarios. Y de esos 11.000, ¿la gran mayoría podrían ser adultos mayores? La gran mayoría son del rango de 20 a 64 años, ¿ya? Pero los adultos mayores no dejan de ser, que son aproximadamente 450 usuarios aproximadamente. Que es importante, por supuesto. ¿Cuál es el trabajo que están realizando con estos adultos mayores, con estos 500 adultos mayores, principalmente en domicilio? Está el tema de la entrega de alimentos, medicamentos. Exacto. Nosotros comenzamos con esa estrategia y llevamos 5 meses, ¿ya? Hemos entregado alrededor de 648 alimentación del programa PACAM, que involucra, y también hemos entregado alrededor de 1.048 medicamentos a usuarios, principalmente adultos mayores y pacientes crónicos. Ernesto, cuéntanos, ¿cuáles han sido los comportamientos justamente de estos adultos? ¿Ha sido muy responsable, yo creo, en el tema de la pandemia, en el cuidado de su salud? Principalmente, ¿cómo ves tú que están ellos en comparación a años anteriores en esta misma fecha? Sin pandemia, por supuesto. Sí, mira, hay un tema súper importante que es el confinamiento, ¿ya? Que han tenido. Por lo tanto, eso acarrea mucha ansiedad y mucha consulta también de salud mental, ¿ya? Entonces nosotros ahí hemos creado algunas estrategias donde estamos con algunos psicólogos con teletrabajo, algunos médicos también con teletrabajo, que ellos también tienen contacto con estos usuarios por medio de seguimiento telefónico, ¿ya? De forma presencial nosotros tenemos también psicólogos que ellos pueden absorber toda esta consulta SOS de salud mental que ha aumentado también, ¿ya? Producto de este confinamiento. Pero en sí el adulto mayor es súper y ha sido súper responsable en el sector de ovejería a no acudir al centro de salud, aunque sea exclusivamente necesario, ¿ya? Ahí es donde nosotros también hemos priorizado nuestra población, principalmente nuestra población cardiovascular, el paciente, el usuario que tiene hipertensión, diabetes. Se hizo una priorización y ya vamos abarcando alrededor de 640 usuarios aproximadamente. Eso es súper importante, además. Aparte de la población de adulto mayor, hablas de que tiene el mayor rango etario, está entre los 20 y los 64 años de edad. ¿Cómo está comportándose justo ese promedio de población? ¿Cómo es el acceso que tienen ellos a la salud municipalizada? El acceso hoy en día es bueno, la oferta está, ¿ya? Si bien es cierto, en algunos profesionales falta de recursos, ¿ya? Y eso involucra también, obviamente, recursos por parte de la municipalidad. La oferta está y el usuario que va a tener una hora de morbilidad de médico, por ejemplo, ¿ya? Va a tener una atención de nutricionista, va a atender una atención de enfermera, ¿ya? De a poco se nos han dado las directrices de volver a retomar esta atención presencial, ya obviamente focalizada en los grupos de riesgo, y ese usuario tiene la oferta disponible hoy en día. Podemos decir también, Ernesto, que en el fondo igual la población entre los 20 y los 64 años también lo ha pensado dos veces antes de ir a CEFAM
porque antes quizás asistían con más regularidad, con más preguntas, y hoy día por el respeto también a esta pandemia que nos tiene a todos un poco preocupados, existe también quizás un resquemor de ir por cualquier cosa, sino que esperar a detalles más importantes para tomar consultas. Totalmente, totalmente. Desde que comenzó, nosotros si sacamos estadísticas, las consultas, por ejemplo, por darte un número, la consulta respiratoria ha aumentado considerablemente, ¿ya? No tan solo en nuestro centro, sino que si tú analizas la estadística de los SAPU, ¿ya? Si analizas la estadística de las urgencias del hospital base, son estadísticas que están súper bajas en relación al año 2019, ¿ya? Todo, obviamente, por el confinamiento que está teniendo la gente, el alumno que hoy en día no está en clase, está en su casa, no tiene contacto con el resto de los compañeros, entonces este mismo adulto mayor no está saliendo de la casa, por lo tanto no se está enfermando. Y los niños también, como están en casa confinados, tampoco no traen virus como en el colegio, justamente por compartir, los resfriados eran mucho más comunes, hay un cuidado. Ustedes también dentro de la oferta de salud que tienen, también tienen anexado el Centro de Estimulación Temprana. Sí. Hemos visto que las profesionales también han estado trabajando arduamente a través de teletrabajo. Con nosotros también nos han entregado muchas cápsulas para apoyarlas en el tema de qué hacer con los niños en casa, formas de generar juguetes, de maneras de entretener a los más pequeños, sobre todo a los niños ya de cierta edad, no es necesario entretenerlos, pero los más chiquititos sí necesariamente ese espacio que tenían antes para jugar en el patio, en el frontis de casa, cambió ahora por este confinamiento. Pero también es importante la labor que están desarrollando desde el Centro de Estimulación Temprana. Importantísima. Ahí las chiquillas hicieron unas cápsulas donde dan a conocer a los papás, mamás, de cómo poder entretener a tus niños en este confinamiento, aunque el estar en la casa con los niños encerrados es súper complejo, ¿ya? Entonces ellas entregan las herramientas para que los papás puedan construir cosas pequeñas con materiales que obviamente tienen en la casa para poder sobrellevar de mejor manera este confinamiento. Y ahí terapeuta ocupacional, fonoaudióloga, educadora de párvulos han estado constantemente en contacto con ellos, tanto en seguimiento telefónico como en las cápsulas que fueron realizadas por ustedes. Ernesto, una pregunta un poco que tiene que ver directamente con tu profesión. Sí. Tú eres kinesiólogo. Sí. ¿Cuáles son las recomendaciones, por ejemplo, en temas de movimiento para adultos mayores en casa, que antiguamente o que tiempo atrás podían salir a disfrutar de una pequeña caminata, algo para relajar los músculos o alguna... ¿Qué recomendaciones podríamos realizarles a ellos como adultos mayores para el tema de tener un poco más de movilidad, de seguir en movimiento? Exacto. Lo principal es, como dices tú, mantenerse en movimiento, ¿ya? Este adulto mayor no esté todo el día sentado, ¿ya? Si es autovalente, que pueda realizar sus cosas normales dentro de la casa, como se le permita, ¿ya? Y realizar alguna actividad focalizada, ¿ya? Alguna actividad de ejercicio focalizado, como por ejemplo tomar, no sé, 1 kilo de azúcar, 1 kilo de arroz, y poder realizar algún tipo de ejercicio que no le va a permitir mayor gasto, digamos. Ni agotamiento tampoco. Agotamiento. Importante también eso, complementarlo con la alimentación, ¿ya? Eso es primordial. Una buena alimentación que sea balanceada no le va a traer problemas al adulto mayor. Esas son recomendaciones muy buenas. Y para los más pequeños, antes de irnos, considerando los tiempos que son acotados, ¿cuál es la recomendación que podemos hacerle tú como kinesiólogo a los papás para entretener a los niños con algunos quizás movimientos entretenidos, con baile o con cosas que puedan hacer dentro de la rutina de casa, en el living, donde puedan compartir todos también? Sí, ahí es importante que los papás, aquí es donde sale a relucir el ingenio generalmente de los papás y las mamás. Entonces, de crear cosas, túneles, con cartón, con cosas que están hoy en día en la casa, ¿ya? Y que no es necesario ir a un centro comercial a comprarlo, ¿ya? Eso es importante. Y hacer unos diferentes materiales para los niños para que se puedan entretener con diferentes actividades. Muchísimas gracias, Ernesto, por darte el tiempo, contarnos cómo está funcionando el CEFAM de ovejería, que sin duda también alberga una serie de preocupaciones por estos más de 11.000 personas que ustedes tienen como un cupo habitual dentro de la atención primaria de salud. Agradecerte tu tiempo, que hayas estado con nosotros y sin lugar a dudas desearles mucho éxito también en este trabajo que están desarrollando en el sector de ovejería.
Muchas gracias por la invitación y indicar también que estamos de lleno trabajando en lo que es la trazabilidad del COVID, ¿ya? La trazabilidad es muy importante. Existe un equipo en el CEFAM que está involucrado netamente y ahora va a comenzar con la búsqueda activa de todos estos casos para poder tener un buen testeo, trazabilidad y posterior aislamiento de todos estos casos nuevos que vayan saliendo en el sector de ovejería y el resto de los equipos también dentro de la ciudad de Osorno. Esa es una muy buena información, Ernesto, y te agradecemos que la compartas con nosotros. Gracias a ti. Esa fue entonces la entrevista del día de hoy con Ernesto Guayquián Vera, kinesiólogo y director del CEFAM de ovejería, quienes están trabajando en muchas áreas, principalmente que tienen que ver con la atención primaria de salud, pero también comienzan ya este proceso de trazabilidad del virus COVID-19 que realmente nos ha afectado. Por lo tanto, es un excelente trabajo y, por supuesto, si usted tiene dudas de algún integrante de la familia que pudo haber estado contagiado o haber estado expuesto, ya puede hacer sus consultas en el CEFAM de ovejería. Vamos a una pequeña pausa y ya volvemos de inmediato con más informaciones.